vamos a ver un poco lo que es la ecualización gráfica. Este es un ecualizador gráfico. El oído humano en condiciones óptimas escucha desde los 20 ciclos a los 20.000 ciclos. Digo en condiciones óptimas porque a partir de los 20 años se dice que se empieza a escuchar menos o disminuye un poco la calidad de audición. Pero esto no se nota hasta una edad más avanzada. En este ecualizador podemos ver que se puede trabajar desde los 20 ciclos hasta los 15.000 ciclos o 15K. Este ecualizador no llega a los 20.000 ciclos, pero por lo general 15.000 ciclos ya es bastante agudo. Por lo tanto vamos a ver que muchas marcas de ecualizadores no llegan a los 20.000 ciclos e incluso en los graves tampoco llegan hasta los 20 ciclos, muchos trabajan hasta los 40 ciclos. Se podría decir que los graves, el grupo de los graves, que acá están representados por estos potenciómetros, llega desde los 20 ciclos hasta aproximadamente los 800 ciclos. Después tenemos el grupo de los medios, que podrían ser desde los 800 ciclos a los 2000 ciclos, y después el grupo de los agudos, que va desde los 2000 ciclos hasta los 20.000 y en este caso hasta los 15.000. Es muy importante saber diferenciar las frecuencias unas de otras, o mejor dicho, cada sonido a qué frecuencias pertenece. Muchas veces dicen que algo suena agudo o muy agudo y en realidad lo que estamos escuchando son las frecuencias medias. El caso más típico es cuando se escucha una radio AM o por ejemplo un teléfono o sonidos latosos que la gente dice que suena muy agudo. En realidad no son sonidos agudos, sino que son sonidos que están alrededor de los 1000 ciclos o 1000 Hz y carecen de los sonidos graves o de las frecuencias graves y también de las frecuencias agudas. Mucha gente confunde lo que son las frecuencias medias o los medios de las frecuencias agudas. Como decíamos, por ejemplo, una radio AM, una radio vieja, o cuando escuchamos por un teléfono, o incluso cuando escuchamos música en un celular, sin los auriculares, estamos escuchando los medios, porque no están las frecuencias graves, que van de los 20 ciclos o 20 Hz a los 800 ciclos u 800 Hz, ni tampoco están las frecuencias agudas, que decíamos que van alrededor de los 2000 ciclos o 2000 Hz hasta los 20.000. Los sonidos agudos son, por ejemplo, en la voz humana las eses o, por ejemplo, los platillos. Y los sonidos graves son mucho más fáciles de identificar porque es, por ejemplo, el bombo de una batería o un bajo o un contrabajo. Por eso es importante no confundir las frecuencias de los medios con las frecuencias agudas. Por eso quisiera repetir que, por ejemplo, los medios son esos sonidos muchas veces molestos, que suenan muy a lata, que no tienen los agudos. Si uno escucha una radio AM, va a escuchar únicamente los medios y, por ejemplo, no va a escuchar prácticamente los agudos, que como decía son las eses en la voz humana o los platillos, y tampoco va a escuchar graves. Esto quiere decir que las frecuencias graves y agudas no están o están muy atenuadas. Si esto lo vemos en un ecualizador gráfico como este, vamos a ver que las frecuencias graves estarían así, al igual que las frecuencias agudas prácticamente no estarían, y sí habría más preponderancia o más volumen en las frecuencias medias.
Más o menos así se escucharían los medios en una radio AM o en un teléfono. Veamos un poco lo que sería la ecualización de cada instrumento. Este es un ecualizador gráfico que por lo general se usa para música en vivo o para la finalización en una grabación. Este tipo de ecualizadores no se usan cuando estamos ecualizando canal por canal en una grabación multipista. En ese caso vamos a utilizar lo que se llaman ecualizadores paramétricos, que lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros subimos o bajamos un potenciómetro, lo que estamos haciendo es subir o bajar el volumen de cada frecuencia o aumentar o disminuir lo que se llama la amplitud de onda de cada frecuencia. Si nosotros subimos, por ejemplo, en este caso, estos potenciómetros en esta forma, si estamos ecualizando música, acá vamos a escuchar más volumen en los graves, por ejemplo, en el bombo o en el bajo. Si subimos estos potenciómetros, aumentamos el volumen de estas frecuencias, vamos a escuchar mucho más los platillos, los sonidos agudos, como por ejemplo las S en la voz, platillos y este grupo de frecuencias. Y si aumentamos el volumen de estas frecuencias, por lo general van a aparecer más las guitarras eléctricas y los sonidos de instrumentos de viento y similares. Por lo general, en las ecualizaciones se utiliza lo que se llama una figura en B corta, donde se disminuye bastante los medios que a la voz, que al oído humano suenan tal vez un poco molestos, y se arma este tipo de figura donde se aumentan los graves y se aumentan los agudos y se disminuyen los medios. Este tipo de figura es típica en lo que se llama la música para bailar, la música bolichera o la música dance o electrónica, en los lugares para bailar, donde se escucha mucho los graves y mucho los agudos y muy poco los medios. Este tipo de ecualización es la más agradable a lo que es la convención del oído humano. Ahora veamos un poco lo que sería un ecualizador paramétrico. A diferencia del ecualizador gráfico, donde ya el fabricante dice en qué frecuencia nosotros vamos a trabajar, porque tiene asignado un potenciómetro para cada frecuencia, en el caso del ecualizador paramétrico es mucho más preciso y es utilizado en lo que son las grabaciones multipista para ecualizar diferentes pistas, porque nosotros podemos elegir cuál es la frecuencia en donde vamos a trabajar. De vuelta vemos que el ecualizador trabaja desde los 20 ciclos o 20 Hz hasta los 22.050 ciclos o Hz, en este caso en este ecualizador. En los ecualizadores paramétricos, básicamente lo que vamos a poder hacer es elegir la frecuencia donde vamos a trabajar. En este caso supongamos que vamos a trabajar en los 70 ciclos, como ya vimos serían sonidos graves, y nos permite también decir cuál va a ser el ancho de banda donde vamos a trabajar. Porque nosotros vamos a trabajar sobre una frecuencia básica que vendría a ser esta de acá. Pero lo que vamos a hacer en el ancho de banda es ver
en octavas desde qué frecuencia hasta qué frecuencia va a abarcar esta modificación. Supongamos en este caso que son 70 ciclos, va a estar abarcando tal vez desde los 50 ciclos hasta los 150 aproximadamente, dependiendo el ancho de banda que le vamos a asignar a la frecuencia fundamental, que vendría a ser esta. Esta sería la frecuencia fundamental y esta sería el ancho de banda. Quiere decir que acá vamos a ver aproximadamente alrededor de qué frecuencias va a trabajar el ecualizador paramétrico en este caso. Como podemos ver, el ecualizador paramétrico es mucho más preciso que el gráfico porque afecta únicamente a la frecuencia o al grupo de frecuencias que vamos a estar utilizando. Por lo tanto, podemos trabajar con mucha más precisión que con el ecualizador gráfico, porque nosotros estamos eligiendo la frecuencia y no es como en el ecualizador gráfico que tenemos que trabajar sobre frecuencias prefijadas por un fabricante de un módulo o de un plugin o de cualquier programa que estemos utilizando. Ahora bien, una vez que elegimos la frecuencia y elegimos más o menos el ancho de banda alrededor de esa frecuencia fundamental, lo que vamos a hacer es aumentar o disminuir el volumen de esa frecuencia. Esto, dependiendo del fabricante de cada plugin, vamos a tener diferentes comandos o diferentes formas de trabajarlo. Este es un ecualizador paramétrico muy básico, donde únicamente tenemos los parámetros de frecuencia, ancho de banda, aumento o disminución en decibeles de la frecuencia elegida, o sea, la frecuencia fundamental, más el ancho de banda o Q. Entonces también se llama letra Q, como vemos acá, esta letra. Este ancho de banda se llama Q. En muchos aparatos podemos llegar a ver directamente una letra Q, como para saber desde qué frecuencia hasta qué frecuencia va a abarcar el comando o lo que estemos tratando de modificar. Pero lo fundamental sería este comando en un ecualizador paramétrico, el comando de la frecuencia y el comando de subir o bajar el volumen de esa frecuencia. Por lo general, en las consolas de grabación existen estos dos comandos: la frecuencia que vamos a elegir y un control para subir o bajar esta frecuencia. En el caso este de un plugin, tenemos además otras opciones. Luego vamos a ver otros plugins con otras opciones. Desde que aparecieron los plugins o los programas para procesar audio, se popularizaron los ecualizadores paragráficos. Los ecualizadores paragráficos son una combinación de ecualizador gráfico y paramétrico. Como decíamos, en el ecualizador gráfico, el fabricante dice en qué frecuencias podemos actuar, aumentar o disminuir el volumen de determinada frecuencia, y en el paramétrico nosotros elegimos la frecuencia que aumentamos o disminuimos. El paragráfico es una especie de combinación de los dos, porque podemos trabajar sobre diferentes grupos de frecuencias, en este caso, por ejemplo, sobre 4 grupos de frecuencias, y además podemos trabajar en el ancho de banda o Q, que en muchos ecualizadores gráficos, que en muchos ecualizadores paramétricos no es posible y en ningún ecualizador gráfico es posible. Veamos cómo trabaja un poco esta versión de ecualizador paragráfico. Nosotros elegimos, por ejemplo, los 10.000 ciclos. Recordemos que los 10.000 ciclos estaría ya en el grupo de los agudos.
los platillos, por ejemplo. Y sobre los 10.000 ciclos vamos a aumentar o disminuir el volumen de esa frecuencia fundamental que son los 10.000 ciclos. Ahora vemos que la frecuencia fundamental son 10.000 ciclos, pero estaríamos abarcando prácticamente de los 6.000, 7.000 hasta los 15.000, 20.000, 18.000 más o menos. Si nosotros aumentamos en octavas el ancho de banda, vamos a abarcar muchas más frecuencias donde va a actuar el ecualizador en este caso. Siempre la frecuencia fundamental va a ser 10.000 ciclos, pero en este caso vamos a estar actuando ya sobre los 5.000 y pasando los 20.000. Si nosotros corremos la frecuencia fundamental en este caso va a estar alrededor de los 5.000 ciclos, 4.825, y vamos a ver cómo actúa también hasta los 10.000 y por abajo alrededor de los 1.800. Si nosotros disminuimos el ancho de banda o Q, va a ser mucho más preciso sobre un grupo de frecuencias que estén alrededor de la frecuencia fundamental. También podemos, como siempre, bajar el volumen de esas frecuencias o subir el volumen de esas frecuencias. Pero lo importante en este tipo de ecualizadores es que nos podemos mover, en un gráfico no podríamos movernos y elegir la frecuencia fundamental donde vamos a trabajar. Y luego, si necesitamos únicamente de esa frecuencia, vamos a trabajar con este tipo de filtro casi parecido a una aguja, bien puntiagudo, también se llama filtro aguja, bien puntiagudo, disminuyendo, aumentando o disminuyendo el volumen de esas frecuencias. Si lo que necesitamos es abarcar más frecuencias, vamos a ampliar el Q o ancho de banda. Podemos habilitar otros potenciómetros, por ejemplo, en los graves, también aumentar o disminuir la cantidad de frecuencias donde va a trabajar el ecualizador. En este caso tenemos 4 potenciómetros que actúan exactamente de la misma forma. Por supuesto, no es necesario habilitar los 4, va a depender que estemos tratando de ecualizar. Supongamos que es un instrumento solo, lo más probable es que habilitemos 1 o 2. Si esto fuese una batería, en estas frecuencias estaría el bombo y en estas frecuencias estarían los platillos. De la necesidad que tengamos de ecualización, vamos a ver si necesitamos que el bombo aumente el volumen para que tenga más cuerpo o tal vez necesitemos que disminuya el volumen para que tenga menos cuerpo. Esto puede darse también si estamos ecualizando una guitarra o un bajo. Supongamos que el bajo necesita que tenga más cuerpo y también necesitamos que tenga el sonido que es el de las cuerdas cuando pegan sobre los trastes del diapasón, del mango del bajo, entonces, o de los dedos, sonido típico de dedos. Entonces vamos a darle un toque también en los medios. Si queremos que ese bajo esté mucho más seco, no se lo vamos a dar. Entonces van a quedar nada más los sonidos graves de ese bajo. De esta forma, nosotros podemos trabajar con este tipo de ecualizadores, que son los más populares en los plugins, buscando qué frecuencia necesitamos realzar o disminuir a través de corrernos por todo el ancho de banda, todas las frecuencias audibles donde estamos trabajando. Recordemos, desde los 20 ciclos
a los 20.000 ciclos, o 20 Hz a 20.000 Hz, o 20 kHz. De esta forma actúa el ecualizador, o trabaja el ecualizador, y sube y baja el volumen en decibeles. Aquí vemos otra versión de ecualizador paragráfico, donde también podemos seleccionar qué frecuencias fundamentales y sobre qué frecuencias va a actuar el ecualizador. En este caso no tenemos 4 potenciómetros o 4 variables como teníamos en el anterior, sino que tenemos 10. No quiere decir ni que sea mejor ni peor esto. Este ecualizador que tiene 10 nodos o puntos de trabajo, nosotros vamos a elegir uno con mayor o mejor o menor cantidad de nodos dependiendo de lo que necesitemos. No es que cuanto más nodos sea mejor o peor. También aumentamos el volumen. Supongamos que acá estamos trabajando en los 8000 ciclos, los agudos, y vemos cómo podemos, acá está bien claro cómo el Q está determinado directamente con la letra Q, cómo podemos aumentar o disminuir ese Q, o sea, hacer que sea mucho más preciso sobre la frecuencia fundamental. Vamos a aumentar el volumen. Cuando estamos subiendo esa frecuencia, estamos aumentando el volumen de esa frecuencia. Y vemos cómo se convierte en prácticamente una aguja, o si hacemos más ancho el Q, va a trabajar sobre más cantidad de frecuencias. En este caso, fijémonos que está arrancando prácticamente de los 800 ciclos y se pasa después de los 20.000 ciclos. En este caso, este ecualizador trabaja desde los 16 ciclos a los 16.000 ciclos. Podemos aumentar o disminuir el volumen. Realmente este tipo de ecualizadores son muy prácticos porque estamos, además de escuchando las frecuencias, viendo y eligiendo en qué grupo de frecuencias vamos a trabajar. En el mismo caso, trabajamos sobre otro grupo de frecuencias y también aumentamos o disminuimos el Q o la cantidad de frecuencias afectadas. Va a depender de qué es lo que necesitemos, cuántas frecuencias vamos a elegir o cuántos nodos o puntos vamos a elegir para trabajar. Cuando es una mayor cantidad de puntos, estamos trabajando sobre una mayor cantidad de frecuencias elegidas. Tal vez esto parezca una obviedad, pero tal vez nosotros necesitemos hacer un trabajo más complejo, como por ejemplo bajar esta frecuencia que tal vez nos esté molestando, o tal vez estemos ecualizando en este caso una batería y haya acá un tipo de sonido que no nos guste, nos moleste, o por una cuestión de producción queremos que suene de determinada manera, y en este caso podemos aumentar y hacer un filtro en esta frecuencia. Vamos a buscar el número 6. Entonces aquí vemos cómo se hace muchísimo más complejo el trabajo con este ecualizador. Podemos también moverlo
para buscar qué frecuencia estamos trabajando. Siempre que busquemos una frecuencia, lo ideal es trabajar con un filtro bien tipo aguja, donde vamos a encontrar la frecuencia que estamos buscando y tal vez a partir de esa frecuencia fundamental podamos después ampliar el Q o ancho de banda. Pero para buscar la frecuencia lo mejor es utilizar un filtro bien tipo aguja. De esta forma estaríamos dándole bastante cuerpo, porque tiene bastantes graves, toda la zona de graves, como se puede ver aquí, están aumentadas en el volumen. Hay una frecuencia fundamental de 250 ciclos que está disminuida por alguna razón que por ahí necesitemos. Hay otra frecuencia, supongamos alrededor en los 2000 ciclos, que está aumentada, porque tal vez necesitemos que esa frecuencia esté aumentada, y después los agudos también están aumentados. De esta forma vamos a ir eligiendo con este tipo de ecualizadores, que es mucho más complejo, qué frecuencias aumentamos o disminuimos a través de diferentes nodos o puntos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en el momento de ecualizar es que cuando nosotros estamos aumentando determinada frecuencia, estamos aumentando el volumen o la amplitud de onda de determinada frecuencia o de grupos de frecuencia. Por lo tanto, cuando estamos aumentando esas frecuencias, lo que va a suceder es que va a aumentar el volumen general del audio que estemos procesando. Vemos como toda la amplitud de onda de este audio aumentó. Si vamos para atrás, sacamos el efecto y vemos como tiene muchísimo menos volumen. Siempre que estemos ecualizando, aumentando determinadas frecuencias, lo que estamos haciendo es subiendo el volumen o bajando el volumen de esas frecuencias. Si en vez de subir el volumen lo vamos a bajar, vamos a hacerlo bastante groseramente para que se note, vamos a ver cómo el volumen disminuyó en todo el audio. Por lo tanto, siempre tenemos que tener muy en cuenta que cuando estamos ecualizando, estamos ni más ni menos que subiendo y bajando el volumen de determinadas frecuencias. Por lo tanto, vamos a estar subiendo y bajando el volumen del audio que vamos a tratar. Para eso existen en los ecualizadores, vamos a ir a otro ecualizador, funciones de output o de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a bajar un poco el volumen en decibeles a la salida para que no tengamos tanta diferencia o no corramos el riesgo de pasarnos de los 0 decibeles, que es el máximo de volumen que podemos tener. Como vemos acá, no modificó tanto, incluso bajó un poquitito,
si vamos para atrás, el volumen general. Es muy importante utilizar el parámetro de output cuando estamos modificando mucho el volumen de las frecuencias. Siempre tengamos en cuenta el output para no pasarnos o mantener más o menos el mismo volumen que teníamos antes de pasar el proceso de ecualización.